Oro, leyenda y la Casa de las Águilas. Hola a todos. Antes de empezar, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y no se olviden de unirse a nuestra comunidad y darle un me gusta para seguir descubriendo historias increíbles como esta. En las tranquilas calles de Santa Tecla, El Salvador, se alzan majestuosas propiedades que guardan los secretos de una de las familias más influyentes del país. Desde el enigmático origen de Rafael María Girola, un inmigrante español que apareció en Zacatecoluca a principios del siglo XIX, hasta la astucia de su hijo Ángel Girola, quien forjó una de las fortunas más grandes de la época. Esta es la historia de la dinastía Girola. Este documental te llevará en un viaje a través de sus negocios de añil y café, la creación del Banco Salvadoreño, su incursión en la política y la construcción de su legado arquitectónico en Santa Tecla, donde la Casa de las Águilas y otras propiedades aún se mantienen en pie. Más allá de los hechos, exploraremos los mitos y leyendas que han envuelto a esta familia, incluyendo las historias sobre el origen de su fortuna y el misterio que rodea a sus emblemáticas mansiones. En las tranquilas calles de Santa Tecla, se alzan majestuosas propiedades que cuentan una historia de ambición, poder y misterio. Son el legado de la familia Girola, una de las dinastías más influyentes en la historia de El Salvador. Pero, ¿quiénes fueron realmente? ¿Cómo acumularon su inmensa fortuna? Y lo más importante, ¿quiénes son hoy? La historia de la dinastía Girola no empieza con el poder, sino con un hombre que lo perdió todo. A principios del siglo XIX, Rafael María Girola llegó a El Salvador desde Santander, España. Como uno de los hijos no primogénitos de su familia, no recibió herencia y tuvo que buscar fortuna por su cuenta. Él, junto a su hermano Gregorio, viajó a Guatemala, pero fue en Zacatecoluca, El Salvador, donde se estableció y conoció a su esposa, Gertrudis de la Cotera, quien también provenía de una familia de abolengo. Rafael María era un comerciante astuto y con su ingenio invirtió en el próspero negocio del añil, un producto que estaba en su apogeo. Murió trabajando, lejos de casa, dejando una fortuna a su primogénito, Eustaquio. Pero el verdadero artífice de la fortuna familiar no fue Rafael, sino su hijo Ángel Girola de la Cotera, 1826 a 1910. A diferencia de su hermano, Ángel recibió una herencia que parecía insignificante: un piano viejo y un Santo Cristo. Fue esta herencia simbólica la que lo impulsó a forjar su propio camino. A los 20 años, y tras un robo que lo dejó sin dinero, Ángel se embarcó en el negocio del añil, transportándolo a Guatemala. Con cada viaje, su visión crecía, invirtiendo en el comercio internacional hasta llegar a La Habana, Panamá y Nueva York. En 1859, en Nueva York, se casó con Cordelia Duke Alexander, hija de un próspero proveedor, lo que unió dos fortunas y cementó su posición social. A su regreso a El Salvador, Ángel no se detuvo. La transición no fue inmediata, sino una decisión empresarial clave de Ángel Girola. Aunque el añil fue rentable para la familia a principios del siglo XIX, su dominio como principal producto de exportación fue desplazado a partir de 1890 por el café. Ángel Girola vio el potencial del café y se embarcó totalmente en ese cultivo. Usó el capital de su negocio de añil para comprar grandes extensiones de tierra, incluyendo predios baldíos de la municipalidad. Girola convirtió esos terrenos en sus famosas fincas, como el Cafetalón y San Rafael. Esta inversión le permitió a la familia multiplicar su capital de manera exponencial y consolidar su lugar entre las familias más poderosas de la oligarquía cafetalera de El Salvador. Las fincas El Cafetalón y San Rafael no pertenecían a un propietario anterior. Antes de que Ángel Girola las adquiriera, eran predios baldíos, terrenos baldíos, que él obtuvo directamente de la municipalidad. Girola fue quien los convirtió en las famosas fincas de café. Invirtió en el incipiente negocio del café y, en 1885, se unió a otros socios para fundar el Banco Particular de El Salvador, que más tarde se conocería como Banco Salvadoreño.
Ángel Guirola fue un visionario en todos los sentidos. No solo se enriqueció con el añil y el café, los dos motores de la economía de la época. También invirtió en infraestructura, como el tranvía entre San Salvador y Santa Tecla, y en el sector bancario, un pilar fundamental para el desarrollo del país. Él fue un banquero, un cafetalero y un político astuto que supo multiplicar su riqueza. Su fortuna no vino de un pacto misterioso, como sugieren las leyendas, sino de un plan de negocios brillante y una ambición implacable. El legado de los Guirola fue tan grande y su influencia tan vasta que, a través de matrimonios y alianzas, sus lazos llegaron a conectar con una de las marcas más icónicas del café a nivel mundial. Gertrudis Guirola Duke, hija de Ángel, se casó con Encarnación Mejía. Recordemos quién era Encarnación Mejía. Él fue representante local del Banco Internacional de Guatemala, 1877. En 1880 se convirtió en uno de los directores ejecutivos del Banco Internacional del Salvador, primer banco privado fundado en el país, y cuyo legado aún persiste en la actual presencia de Davivienda. Además, fue cónsul general de El Salvador y se convertiría en el decano del cuerpo consular residente, con sede en el número 460 de Montgomery Street. Su hija, Inés Mejía Guirola, se casó con Peter Folger, de la familia fundadora de la compañía de café Folgers. Este matrimonio unió a la poderosa dinastía cafetalera de El Salvador con el legado de una de las marcas más grandes de Estados Unidos. Recordemos que en el video de La conexión del cielo Drive, el secreto de la heredera salvadoreña, hablamos de Abigail, Ann Gibby Folger Mejía, hija del rico industrial Peter Folger, 1905 a 1980, presidente de Folgers Coffee Company, y de Inés Puy Mejía Guirola Duke, 1907 a 2007, hija del no menos acaudalado empresario y diplomático salvadoreño, Encarnación Chon Mejía, 1842 a 1917, cónsul general de El Salvador en San Francisco, 1901 a 1917. Tras consolidar su fortuna, la familia Guirola estableció su verdadero hogar en Santa Tecla. Esta ciudad, que apenas se fundaba en 1854, después de que un terremoto destruyera San Salvador, se convirtió en el epicentro de su poder. La familia Guirola no solo se instaló allí, sino que fue una de las principales familias fundadoras, donando grandes extensiones de sus tierras, que en ese momento se extendían desde lo que hoy es Lourdes, Colón, hasta la Basílica de Guadalupe. La Casa de las Águilas es, sin duda, la joya de la corona del legado arquitectónico de los Guirola. Fue construida en 1913 por Rafael Guirola Duke, hijo de Ángel Guirola, como un obsequio para sus hijas, Concepción y Violeta, quienes se encontraban estudiando en Londres. El arquitecto José Jerez fue el encargado de fusionar una mezcla de estilos arquitectónicos en su diseño, con toques de neo-renacimiento, clásico, barroco, art nouveau y arabesco. La casa fue construida con una estructura de madera y forro de lámina troquelada, un método común para la época que ofrecía resistencia a los terremotos. Este estilo y el uso de materiales no locales sugieren una fuerte influencia europea y la capacidad de la familia para importar materiales de alta calidad, un símbolo de su inmensa riqueza. Aunque los textos proporcionados no especifican la procedencia exacta de los materiales de construcción, sí indican que la estructura de madera y el forro de lámina troquelada eran de origen no local, sugiriendo que la familia los importó. Esta capacidad de importación fue un símbolo de la inmensa riqueza de los Guirola. El arquitecto José Jerez se inspiró en una mezcla de estilos arquitectónicos europeos que eran populares en la época. Para la Casa de las Águilas, fusionó elementos de neo-renacimiento, un estilo que imitaba la arquitectura del Renacimiento italiano. Clásico, basado en las formas y la proporción de la arquitectura de la antigua Grecia y Roma. Barroco, con detalles ornamentados y dramáticos. Art Nouveau, caracterizado por sus líneas curvas y motivos de la naturaleza. Arabesco, utilizado para crear patrones decorativos intrincados, influenciados por el arte islámico.
Esta combinación de estilos refleja el gusto refinado y la conexión de la familia Girola con las tendencias artísticas y arquitectónicas de Europa, lo que a su vez resalta su estatus y poder social en El Salvador. Otra joya arquitectónica de la familia es la Mansión Girola, ubicada en la colonia El Paraíso. Construida alrededor de 1920 en lo que solía ser la finca de la familia, esta casa exhibe una marcada influencia victoriana, con sus distintivas ventanas salientes y tejados complejos. A diferencia de la Casa de las Águilas, que hoy pertenece a un dueño anónimo, la Mansión Girola es propiedad del municipio y, a pesar de estar en relativo abandono, forma parte de una zona verde pública. Otra joya arquitectónica de la familia es la Mansión Girola, ubicada en la colonia El Paraíso. Construida alrededor de 1920, la casa fue edificada por Rafael Girola Duke para que sirviera como la casa principal de su finca familiar. La antigua finca El Paraíso. El diseño exhibe una marcada influencia victoriana, con sus distintivas ventanas salientes y tejados complejos. La construcción de esta mansión se basó en el mismo sistema que la Casa de las Águilas, una estructura de madera con forro de lámina troquelada. Este material no era de origen local, lo que confirma el vasto poder de la familia para importar desde el extranjero. Este método, además de ser una tendencia de la época, les permitía construir edificios que resistían mejor los constantes sismos de la región. Actualmente, la Mansión Girola pertenece al municipio y, a pesar de su estado de abandono, forma parte de una zona verde pública. El inmenso poder y la fortuna de los Girola, forjados en una época de transformación, se convirtieron en el caldo de cultivo para innumerables mitos y leyendas. Para la gente de Santa Tecla, que desconocía el complejo mundo de la banca y el comercio internacional, la riqueza de Ángel Girola era inexplicable, por lo que inventaron historias de pactos sobrenaturales. El mito más famoso se centra en las águilas que le dan nombre a la casa de la familia. Según la leyenda, estas figuras en la fachada principal no eran simples estatuas, sino guardianes místicos que cobraban vida a la medianoche para custodiar la propiedad y a la familia. Se decía que protegían a sus habitantes de las malas energías y de cualquier extraño que intentara entrar sin permiso. Con el paso del tiempo, el legado de la familia Girola se ha entrelazado con la historia misma de El Salvador. Hoy, sus descendientes, como la familia de Violeta Dubois Girola de Parker, siguen viviendo en el país, pero lejos de la fama y la ostentación de sus ancestros. Ellos han compartido su historia, ayudando a desmitificar y humanizar un linaje que por mucho tiempo fue visto solo a través del velo de la leyenda. Las propiedades icónicas de la familia siguen en pie, aunque el tiempo y los terremotos han cobrado su precio. La Casa de las Águilas, por ejemplo, fue declarada Bien Cultural en 2017, lo que obliga a su dueño a protegerla y conservarla para el futuro. La Mansión Girola, por su parte, ubicada en la colonia El Paraíso, es un bien municipal que forma parte de una zona verde pública. A pesar de su relativo abandono, su estructura de madera y lámina troquelada resiste, recordándonos la solidez y el ingenio con que fueron construidas. La historia de los Girola es un reflejo de El Salvador. Una historia de emigrantes que, con un plan de negocios brillante, construyeron una fortuna. Una familia que ayudó a dar forma a una ciudad y a una nación. Y un legado que vive en la arquitectura, en los libros de historia y en las fascinantes leyendas que aún se susurran en las calles de Santa Tecla, demostrando que la verdad a veces es tan fascinante como el mito. La historia de los Girola es una épica de aventureros que, con una herencia de apenas un santo Cristo, conquistaron el mundo. Todo comenzó con un viaje desde Santander, España, y un matrimonio estratégico en Zacatecoluca que sentó las bases de una fortuna. La verdadera aventura, sin embargo, fue la de Ángel Girola, quien se abrió camino a través del comercio internacional y unió su destino a una acaudalada familia neoyorquina, para luego sellar la conexión de su linaje con la icónica marca de café Folgers. Su fortuna fue tan inmensa y tan rápida que la gente, sin comprender sus negocios, inventó leyendas sobre pactos sobrenaturales y águilas que cobraban vida para custodiar sus majestuosas mansiones. El verdadero legado de los Girola no reside en el oro o las fincas, sino en la dualidad de su historia.
una historia de hechos y una de leyendas. Sus casas, el asilo de niños y su influencia política y económica aún se sienten en las calles de Santa Tecla, pero siempre bajo un velo de misterio. Al final, la historia de los Girola nos hace reflexionar. ¿Fueron simplemente una familia visionaria y afortunada? ¿O hay algo más en la leyenda que se esconde entre las paredes de sus mansiones? Ahora la historia es suya. ¿Qué opinan? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y díganos, ¿alguna vez han visitado o pasado cerca de la Casa de las Águilas? Nos encantaría escuchar sus experiencias.